10 meses que un juez le quitó al total porque consideró no solamente que tenía sus 2 hijos, que los tiene que cuidar, sino un curso de, creo que es de electricidad y otro de... Organización de eventos. Filosofía era el otro. Filosofía y organización de eventos. ¿Cuál es el tema? Que eso es un estímulo educativo que está contemplado por la ley, pero la realidad es que ese estímulo solo se lo reconocen a los presos VIP. No es que un ladrón de gallinas va ante un juez y dice, mire, yo terminé primario y automáticamente le dan este beneficio, que automáticamente le den la prisión domiciliaria, que es un beneficio que debería ser discutido nuevamente en la Argentina, porque se han hecho infinidad y se siguen haciendo de abusos, de privilegios con la prisión domiciliaria que realmente hacen dudar si tiene algún sentido, porque se supone que el fin es resocializar de la prisión domiciliaria, lo puede decir acá mejor el doctor Sapsay que yo, pero ¿para qué se usan los tribunales? Para los amigos, para los que son amigos, o por el poder, o por el dinero, o sea, porque le ponen la plata al tribunal indicado para que les conceda una domiciliaria. Y Vudú abreva un poco en todo esto y eso es lo que hace que tenga este beneficio que es tan injusto. Y con esto le doy paso ya al doctor Sapsay, pero quiero dejar en claro esto. Cuando a alguien le dan la prisión domiciliaria, el beneficio es doble. Por un lado, deja la cárcel. Pero por el otro, los tiempos de la condena le siguen corriendo. O sea, vos seguís con el taxímetro prendido. ¿Por qué? Porque cada día que pasás en tu casa mirando Netflix, mirándonos a nosotros por televisión, te cuenta igual que si hubieras estado en un pabellón con 10 presos acosándote y durmiendo, compartiendo el colchón Pero con otras perdón, 5 ahí yo personas. no sé si es el centro de la discusión, pero uno diría, puede ser injusta la domiciliaria o injusta, pero está bien que cuente ese día, ¿o no, doctor? Claro que está. Está mal el sistema y muy bien explicado por Rolando, esta situación absolutamente que solo favorece a algunos. Bien. Además, con condena firme y por una condena alta, yo no soy penalista, pero haberle dado tan rápido la domiciliaria, creo que solo a Vudú le pasa Es un caso una suerte extraordinaria, una suerte así, porque no cumple con ninguno de los estándares. Y ahí no hay un fiscal, les pregunto a ustedes, que no hay un fiscal que diga, a mí no me parece que un curso de electricidad amerite la baja del tiempo en prisión. Bueno. ¿Por qué no hay? ¿No debería de oficio haber? Antes de eso, un dato que no es menor. Cuando le dan el arresto domiciliario a Vudú, que fue en medio de la pandemia, ¿qué se estaba priorizando en ese momento? Los presos que eran mayores de edad, que tenían enfermedades preexistentes, que eran de riesgo. Con días de diferencia, salvando las diferencias procesales y demás, ese mismo juez le dijo a Lázaro Báez, con más de 60 años, con 3 enfermedades preexistentes, que era considerado por el propio Servicio Penitenciario Federal un preso de riesgo, que debía seguir en la prisión. Amado Vudú, que ya estaba condenado, le dijeron que sin ningún cuadro de enfermedad previo, con un informe de salud del Servicio Penitenciario Federal que indicó que él estaba bien, en buenas condiciones, dijo que tenía que ir a su casa por sus 2 niños, que eran muy pequeños. Eso por un lado respecto a esa situación puntual. Cuando se confirma la condena, los fiscales, la fiscal Guillermina Pérez García, Padín García, perdón, que es fiscal de ejecución penal, y el fiscal Marcelo Colombo, que fue el que intervino en el juicio de Chicone, le dijeron al juez Daniel Brigado, Amado Vudú debe cumplir la condena del caso Chicone en la cárcel. Se lo pidieron en dos ocasiones, con 2 escritos puntuales. Cuando ese trámite siguió avanzando y finalmente se revoca la prisión domiciliaria a fines de diciembre, ese trámite va a la instancia siguiente. En esa instancia siguiente hubo un fiscal que no apeló esa decisión y por lo cual... ¿Qué dice, doctor Sapsay? No, que quedó firme la resolución. Pero no ¿Un apelar. fiscal puede apelar o no? ¿O No, paso? Como en la estos mano, casos paso. Está obligado a apelar. Porque es en protección del bienestar general de la población. No es algo que él puede elegir. Y entonces, el problema es que él ha elegido, porque evidentemente ese fiscal, que es Javier de Luca, yo no tengo problema de decir el nombre, es un amigote. Bueno, es de justicia. Como es un legítima, total, uno de los más importantes. Además fue el que cuando presentó su libro en su momento en la Rural, en la Feria del Libro, él dijo que en realidad la prisión era algo que era indebido. Sí. Porque en realidad el que delinquía era una víctima del sistema. Por lo tanto, al ponerlo preso, nuevamente se lo condenaba. Lo cual demostró que es un muy buen sociólogo, pero no fiscal, porque los fiscales están para acusar.
no para ser de Durkheim. No sé si me explico. O de Foucault. No queremos Foucault de fiscal. Igual hay un elemento que es que la mujer de Vudú, o sea, la madre de los gemelos, es una persona que está en muy buena situación. No es una persona desamparada, como usted decía, montones de casos que hay de gente de otra condición social. Es una persona que está protegida y nombrada en el bloque de senadores del Frente para la Victoria, en realidad del Frente de Todos, con lo cual ella tiene una protección, con lo cual vamos a ver, y agrego un elemento. Carlos Zanini, el procurador del Tesoro, le retribuyó su pensión vitalicia a Amado Vudú. No es que no hay 400.000 pesos, ¿no? Exacto, con lo cual vamos a ver dentro de poco a un Vudú activo políticamente. El otro día vos mostrabas un video de Vudú hablando y analizando todo el Fondo Monetario. Va a ser una presencia incómoda Vudú, porque Vudú va a salir a integrar más la posición de Milagro Sala o del propio Julio De Vido contestando y pidiéndole más dureza a Alberto Fernández. Igual tiene otros procesos, está procesado por otros delitos, pero me parece que esos procesos, Lucía debe saber mucho mejor que yo, no avanzan. Amado Vudú tiene todavía en instrucción la causa por enriquecimiento ilícito, que fue la que en noviembre de 2017 lo llevó por primera vez a la cárcel, que ahí ni siquiera ha sido indagado todavía, con lo cual esta era la causa más compleja, más delicada. Lo cierto es que ahí hubo dos situaciones que se conjugaron. Por un lado, esta discusión sobre reducirle 10 meses la condena, que tampoco fue apelada, con lo cual, transcurrido el tiempo procesal correspondiente, esa reducción de 10 meses quedó firme. Y después tramitaba en paralelo este arresto domiciliario. Los abogados de Amado Vudú dijeron que por el beneficio psicofísico de los niños, Amado Vudú debía seguir en su casa. Bueno, yo, digamos, casi demagógicamente digo también, entonces hay domiciliarias VIP, ¿viste? Ustedes los periodistas que les gusta buscar títulos, hay también vacunas VIP y ponerle VIP a todo. Y esto, hablando en serio, genera mucho malestar. Es la impunidad. Porque es la impunidad y es porque este sí y el otro... Porque hay castas. No. Bueno, obviamente hay castas, digamos, que están beneficiados en todos los temas. Y aparte que la domiciliaria de Vudú es en una casona espectacular, que no está muy claro quién se la sostiene, en el municipio de Avellaneda, donde es amo y señor el señor Jorge Ferraresi, una casona espectacular con ascensor, porque evidentemente está muy bien. Hay castas, la misma casta tiene beneficios sanitarios, beneficios económicos, beneficios judiciales. Digamos, beneficios educativos. Beneficios educativos también. Digo, se manejan de esa manera. Pablo hablaba de un rol de Vudú. A esto se refiere Pablo de León, cuando va a presionar al gobierno de Alberto Fernández para que vaya en tal dirección. ¿Cuál dirección? La línea dura. A ver. Está claro, y no vamos a repetir hasta el hartazgo el tema de la coalición y quién está dentro de la coalición y cómo está sobre representada una parte de esa coalición y está subrepresentada otra parte que justamente es la que otorgó la historia, la mayoría de los votos, la gran mayoría de los votos, los símbolos. ¿Qué hace el ministro hoy en Estados Unidos? Está intentando un acuerdo que nos va a hundir. Bueno, muy bien. Ahí está la mirada política y económica de Amado Vudú, que tiene ahora una domiciliaria ya prácticamente confirmada. No es el único caso, ahora vamos a hablar de Julio De Vido. Sí, Adri, querías decir algo. Una pregunta, digo, ¿una persona en prisión domiciliaria puede tener comunicación con cualquier otra persona? Salvo que el juez ordene lo contrario, pero si no, mientras no salga del ámbito de detención que le han marcado, porque piensen que en algún momento Vudú tuvo una tobillera que le permitía desplazarse fuera de la casa también. Pero mientras no rompa las condiciones de la domiciliaria, no hay ningún Milagro problema. Sala, por ejemplo. Claro, puede dar entrevistas, puede dar... Lo que quería marcar es esto con el tema Vudú, que él es la demostración de que se le puede ganar al sistema judicial, porque Vudú llegó a tener y tiene una condena confirmada por la Corte. No hay más allá, no hay mucho más allá. Y si él logra burlar al sistema, él que tiene una condena confirmada y logra estar en prisión solamente un año, esto es la demostración de que nada es imposible para sus pares. Cuando algunos especulan, bueno, Cristina puede zafar de las causas judiciales, no, está muy complicada, no, los jueces no se van a dar vuelta. Hay varios de los jueces que votaron a favor de los beneficios de Vudú que antes votaban de otra manera y que se han ido acomodando. Entonces, si lo hicieron con Vudú, que está con condena firme de la Corte Suprema,
¿por qué no lo van a hacer con el resto de quienes debían haber rendido cuentas por lo que hicieron cuando estuvieron en el poder? A ver, ¿qué opina de lo que dice Rolo, doctor Sapsay? No hay duda que da para pensarlo mucho y que en principio uno se inclina a pensar que podría ser muy posible que eso ocurriese. ¿Qué? Que también zafase en muchos más procesos, ¿no? Porque son 10 y 3 gravísimos de más gravedad todavía que Chicone, ¿no? ¿A usted qué le...? Sur, Los Sauces, la ruta del dinero acá y la vialidad son causas, y Cuadernos, mucho más importantes todavía. Pero si las cosas se hacen de esta manera, que es como un despiece, es la destrucción del debido proceso. Es una reversión de lo que debería ser. Además, acá hay algo muy importante, que es importante que la gente sepa. La mayoría de los presos de la provincia de Buenos Aires están con prisión preventiva. Muchas veces están en prisión preventiva por mucho más tiempo que el máximo de la condena del proceso por los cuales están en prisión preventiva. Esa es la realidad. Es la gente, digamos, vulnerable, son los pobres, son los otros. Y a propósito Cuyos de hijos eso, no importan, No cuyos hijos no importan para que nada, el ni los hijos, ni nada, ni que se cumpla mínimamente además el 2x1, que se controle en condiciones de promiscuidad horrorosas, porque en la cárcel que estaba Vudú también era una cárcel VIP. Sí, por Bueno, supuesto. No era una maravilla, pero era una cárcel. Pero al menos distinta. era una cárcel. Hoy lo que pensamos es, estoy de al acuerdo, menos era al una menos prisión. una cárcel. Por supuesto VIP, pero era una cárcel. Sí. Ahora le estamos contando, en este momento, mientras estamos hablando, está cumpliendo un día más de condena Vudú. Este es el tema. Por eso lo que dice Lucía, ahora en unos días va a llegar a la mitad de la condena y puede empezar con las salidas transitorias de su casa. Y cuando llega a los 3/4 puede acceder a la libertad condicional. Pero aparte esto siente un precedente porque, por ejemplo, Ricardo Jaime, que la Cámara de Casación tiene que volver a resolver qué va a pasar con su condena en la tragedia de Once, ya está haciendo talleres vinculados al estímulo ¿Electricidad? educativo. ¿Para cuándo? Un taller de gas, por ejemplo. ¿Para que cuándo? Si la Corte Perdona, llega a confirmar, yo no si puedo. llega a confirmar ¿Un su taller de condena, él va a decir, yo también hice cursos dentro Claro, lógico. ¿Un taller de qué hace Ricardo Jaime? Gasista. de gasista. Bueno, el Y ha gasista, hecho otros talleres, porque las electricista, personas que están pueden poner- ¿El condenadas... matriculado Ricardo Jaime? Una pyme. En cualquier momento. ¿Nace el matriculado Jaime? Bueno, hizo un taller de electricidad, Eso. Amado Ahora, Vudú. tiene, perdón, José López también hizo talleres. ¿Por qué? Porque las personas que ya recibieron una condena A están ver, yo lo que obligadas... entiendo, De hablando, marroquinería, ¿no? Hizo. déjame hablar en serio de esto y a ver qué piensa el doctor Sapsay. Yo creo que es muy valioso que haya un montón de cursos Por supuesto. que den oficios, que den una salida concreta. Lo que parece absurdo es que gente que tuvo una formación claro. y cargos que están, uno diría, Específico. muy arriba, hagan estos cursos tratando de engañar, como dice Rolo, el sistema. Es decir, Como un pretexto. Exactamente, y Es metiéndose una en los distorsión intersticios del sentido sistema. de los cursos. Exactamente. Porque se prestan a la mofa del modo como se utilizan en estos casos. Porque en el 99% de los Claro, casos ocurre. no les sirven ni les dan los cursos y aunque se los diesen no les rebajarían nada. Ahora, Pero por todo van a lo que- citar ese antecedente. Claro, Es decir, sin si a duda. Amado Vudú le contemplaron Claro. todos estos talleres, yo que llevo, en el caso de Ricardo Jaime, que está preso desde abril de 2016 y ya está condenado en la tragedia de Once y está condenado en otra causa por coimas, va a decir, yo hice Ahora, todos estos cursos, redúzcanme también la condena. Todo lo que estamos los escuchando plazos. es muy desmoralizante. Digo, como cualquier ciudadano escucha todo esto y dice, bueno, evidentemente hay impunidad, los tipos que mandan pueden hacer lo que quieren y yo lo único que me queda es Ezeiza. Digo, ¿qué solución tiene la justicia? Ninguna. ¿Qué puede pasar para que esto se limpie? Porque Osvaldo también funciona mal con el delito común. Este es el problema. ¿Me voy a Ezeiza? No, yo Pero no al quiero que te penal, vayas a ningún lado. ¿Penal pero o el aeropuerto? ¿De qué se está hablando? acá hay un tema. penal no puede. Estamos hablando de justicia penal federal, que es, digamos, la que abarca lo que hacen los funcionarios cuando están en el poder. Pero cuando vos te vas a la justicia penal ordinaria, la que nos preocupa desde otro lugar, desde qué pasa con el motochorro que me arrancó la cartera y mató a mi mamá, estoy dando un ejemplo concreto, también funciona mal. Por eso es que a veces, desde el discurso político, se confunde a la gente diciendo, si a vos no te gusta esto, vamos a reformar esto otro. Sí, sí. En realidad, si a vos no te gusta el motochorro, que lo liberan rápido, vamos a reformar la justicia federal, que es la que nos juzga a nosotros los funcionarios. Y hablando- Esta es la mentira que nos plantea, pero la verdad es que ¿Pero todo entonces no tiene funciona mal. solución este tema?
¿La justicia argentina no tiene solución? ¿Vos alguna vez viste un juez que pagara por sus fallos? Yo no ¿Alguna vez viste algún juez que se le reprochara que cómo le dio un estímulo educativo a Amado Boudou cuando, como bien decía Diego, tiene una instrucción vudú muy superior a la del curso de organización de eventos? Rolando, bien. Que nunca haya pasado no quiere decir que no va a pasar. ¿Tiene solución la justicia argentina? A ver, que conteste el doctor Sabzai. Yo creo que es una solución sistémica. Es decir, en la medida que la demanda social sea tan grande que se exija que haya otra justicia, que no haya impunidad, que no haya principio de desigualdad, de a poco eso se va a ir superando. El problema es que si llegamos a ese estado de cosas, es porque gran parte de la sociedad también convalidó. Sí. Porque si no es como que llegaron en un ovni, mirá lo que nos hicieron y nosotros, pobrecitos, no, vos también tenés que ver. Yo me cansé de escuchar por la calle que la gente me decía, usted está bien lo que dice, pero para Suiza o para Francia, acá es diferente. Acá el que gobierna tiene que ser una persona viva. Viva quiere decir un tramposo o un corrupto. Esto me cansé. Bueno, Cristina no dijo que ya la Entonces, absolvió la hasta historia. que no se supere esa amoralidad o esa complicidad con el delito como algo bueno en el fondo, porque para gobernar hay que delinquir, es muy difícil que esto cambie. Pero cuando eso se empieza a revertir, que creo que ha habido un giro muy importante, porque por primera vez tuvimos 9 banderazos donde la mayor parte de las reivindicaciones tenían que ver con institucionalidad. Ahí voy a volver a un tema que me gustaría compartir con el doctor Sabzai. También Rolo se tiene que ir, Lucía, pero yo quiero preguntarle, vos escribiste un libro específicamente sobre las condiciones de detención de Amado Boudou y también de Julio De Vido. Sí, hablemos un minuto más, antes de que te partas, de Julio De Vido. Sí, Julio De Vido, que hoy hubo otra novedad y es que el fiscal del juicio de la tragedia de Once dijo que no era necesario que él regrese a la cárcel. Acá hay otra discusión que es muy importante. La semana pasada la Cámara de Casación confirmó la condena de 5 años y 8 meses contra Julio De Vido en la tragedia de Once. Pero esta confirmación llega después de que se pusieron en vigencia un conjunto de artículos del Código Procesal Penal que dice que una pena se va a comenzar a ejecutar hasta tanto recién cuando se pronuncie la Corte Suprema de Justicia al respecto, que no tiene plazos para hacerlo. Antes, y pongo el mismo ejemplo con la tragedia de Once, con la condena de Juan Pablo Schiavi, por ejemplo, cuando la casación la confirmó, ese día él quedó detenido porque se comenzaba a ejecutar con esa confirmación la pena. Ahora no se va a comenzar a ejecutar la pena contra De Vido hasta tanto se pronuncie la Corte. Esto es lo que dijeron sus abogados y pidieron que no regrese a la prisión. Antes de que el tribunal resuelva sobre este tema, se le pidió la opinión al fiscal del juicio, que hoy dijo que a lo sumo habría que evitar el riesgo de fuga, es decir, colocarle una tobillera electrónica a Julio De Vido, pero que hasta que no haya un pronunciamiento de la Corte, no debería volver a la cárcel. Julio De Vido dejó la prisión en 2019, después de que se empezó a discutir qué otras instancias habría que agotar antes de dictar una prisión preventiva. Porque se discutió mucho la prisión preventiva y se habló de un exceso de prisiones preventivas. Sí, exactamente, y también porque se habían puesto en vigencia una serie de artículos del Código Procesal Penal que planteaba un listado bastante extenso de situaciones que los jueces deberían contemplar antes de dictar la prisión preventiva sobre una persona. Bueno, perdón que mezcle todo, pero el gordo Mortero, el de las 14 toneladas de piedra, está en prisión domiciliaria porque no le ven riesgo de fuga a un señor que estuvo prófugo 2 años en Brasil, pero él no tiene riesgo de fuga. Entonces, ahí es donde usted dice, ¿cuál es el parámetro para que alguien tenga riesgo de fuga, otro no, le damos la domiciliaria? ¿Sea de la casta o no? No, yo creo, claro, pero yo creo que esto está muy ligado a la composición del Consejo de la Magistratura. En la medida que el Consejo de la Magistratura esté dominado por la política, 7 miembros sobre 12, es decir, algo absolutamente violatorio de la Constitución que habla de equilibrio de las representaciones. ¿Cuáles son las representaciones? Los miembros que representan a 4 grupos. Sector elegido por el sufragio de las personas, es decir, el sector político, los jueces, los abogados y el sector científico y técnico. Ya en la primera ley había un porcentaje superior de políticos que superaban el 40%. Pero resulta que con esta, que estuvo inspirada en el pensamiento de Cristina Kirchner cuando era presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado en 2006,
son 7 sobre 12, es decir, una mayoría aplastante. La posibilidad de elegir una terna para que de ahí se tome a un juez, la decisión es de 2/3, con lo cual, como 5 son del oficialismo, tienen capacidad de veto. Lo mismo para la remoción de un juez. Hasta que esto no se termine, es imposible avanzar. Porque este es el gran secreto y lo que preguntaba Bazán, pero ¿cómo hacemos una casta? Claro, porque si tiene llegada este señor, el del mortero seguro, hay alguien ahí, un político que por ahí el juez o el fiscal le debe el lugar, o lo puede mover, o le conoce, lo puede carpetear. Vamos a decir las cosas como son. O sea que hasta que no, lo básico es el Consejo de la Magistratura, que es la madre de la decadencia de la justicia argentina. Ahora, doctor, el Consejo de la Magistratura, perdón, se creó para evitar otro mecanismo que supuestamente estaba copado por la política, que era el de tener una comisión entre el Senado y diputados para nombrar jueces y para removerlos. Entonces, evidentemente no es un problema de sistemas. Pero ya tenía la trampa de cuando se lo hizo. Es el único Consejo de la Magistratura del mundo que tiene representantes políticos. Fíjese lo absurdo que es, que de todas maneras no se modificó el sistema anterior, porque igual el presidente designa y el Senado es el que presta acuerdo, sector político. Entonces, ¿para qué queremos también el sector político en la selección previa? Bien, permítame saludar a Lucía Salinas, que se tiene que ir, y simplemente nombra tu libro, así si uno quiere va y lo adquiere. Sí. Prisioneros, que es el libro que hicimos con Lourdes Marchese, que prologó Rolo Borbano, de Editorial Galerna, y que son 16 relatos de personajes de la vida pública, política, sindical, que pasaron en distintos momentos de la historia argentina una temporada en prisión. Bueno, muy bien. Gracias, Rolo. Hablábamos con el doctor Sabza. Hay 168 presos delincuentes que nadie sabe dónde están. El argumento atendible del COVID en aquel momento, bueno, fueron liberados, que supuestamente corrían riesgo. ¿Qué pasa con eso? En realidad son muchos más que 168. Vamos a ser claros. Desde que empezó a denunciarse en la prensa que había una cantidad de presos que estaban siendo liberados con la excusa del COVID, se pidió desde el periodismo, y yo fui uno de los periodistas que lo hicieron, Lucía fue otra y muchos otros colegas lo hicieron, un listado. Bueno, díganos de qué presos estamos hablando, de cuáles son, de dónde están saliendo. Eso nunca se hizo. Al mismo tiempo se negaba que hubiera un trasfondo político, una decisión política. Se decía, no, esto es un tema de la justicia, esto es un juez que se llama Víctor Violini, de la Cámara de Casación Penal bonaerense. Fallo Violini. Claro, que fue el fallo Violini, respondió un habeas corpus que presentaron un grupo de defensores oficiales y él les dio la razón. Dijo, sí, por el COVID se van a morir todos los presos adentro, los que se agarren COVID, así que saquemos presos para que no se mueran en la cárcel. Desde el primer momento, toda la sociedad dijo, esto es una vergüenza, esto es una mentira. Porque además, Rolo, déjame recordar que empezaron los primeros casos, algunos de abusos, de delincuentes y delitos sexuales, que habían vuelto a la zona o al radio de donde se había cometido el delito, no le habían avisado a las víctimas, cosa que está completamente prohibido, es decir, revictimizaban a esa gente que había sufrido abuso sexual, y empezaron las denuncias, y por eso, y por el escándalo que estaba produciendo, el gobierno salió a decir, eso se frenó. Sí, ¿Se frenó o no se frenó? El gobierno siempre dijo, esto es una cuestión judicial. Ahora, cuando vos le pedís las cifras al Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, ellos te dan una cifra amañada. Hay cifras que realmente no tienen un sustento en la realidad, lo cual a mí me hace sospechar que si están escondiendo el número es porque ellos tenían que ver con la salida de los presos, si no lo blanquearían y dirían, esto es un tema de la justicia, salieron tantos. ¿Qué pasó? ¿Cómo nos fuimos enterando de los presos que habían salido? Porque los presos reincidían, los veíamos delinquiendo otra vez, matando, violando, robando, y ahí nos decían, ah, este también salió. Sí, pero no nos habías avisado que este había salido. Esta fue la secuencia. Pasado un año lo que nos encontramos es que murió más gente en la calle como consecuencia del accionar de los presos que salieron por el COVID que la cantidad de presos que murieron por COVID adentro de la cárcel, Diego, porque... ¿Está ese número de cuál? Sí, murieron 12 presos en prisión en un año por COVID y se enfermaron solo 300, sobre un universo de casi 50.000. O sea, de casi 50.000 presos, hubo 300 infectados y 12 de ellos lamentablemente murieron. ¿O muertes por consecuencia de los liberados? Y por eso te decía, nos estamos encontrando con una cifra muy parecida de la que conocemos, Diego.
Entonces, acá lo que hay claramente es una acción judicial avalada por el Ministerio de Justicia de la provincia, que había dado una orden política a la Corte bonaerense de: miren, muchachos, no entran más presos en las cárceles, no vamos a construir más cárceles, así que saquen presos de alguna manera. Eso fue generando los habeas corpus, que Víctor Violini toma y dice: bueno, por el COVID encuentro una excusa, largamos a los presos en domiciliaria, o sea, le sigue corriendo el tiempo de detención, sin tobillera electrónica, porque no hay tobillera, y vaya uno a saber cómo se controlan, con la promesa de que cuando se termine el aislamiento van a volver. ¿Alguno volvió? No, no volvió ninguno, Diego. ¿Y qué pasa hoy? Le preguntan al Ministerio de Justicia: bueno, ¿cuántos se liberaron? Porque las cifras confiables que teníamos, y cuando digo cifras confiables, estoy hablando de personas como la jueza Julia Márquez, que estuvo acá la semana pasada con nosotros, que ella le pedía al servicio penitenciario como jueza informes, y ella llegó a tener un listado de 2.500 presos liberados. Cuando se le pide al Ministerio de Justicia, dice: no, no, no. Si comparamos cuántos presos salieron en aquel mes de vigencia del habeas corpus de Violini con el mes anterior, el mismo mes del año anterior, la diferencia nos da 168. Por eso podemos decir que solo salió en 168. Es falso ese número. 168 de mínima. E igual te digo, de esos 168 nadie sabe dónde están. Del resto de los otros 2.500 que denunció Julia Márquez que estaban en libertad, tampoco se sabe dónde están, y los vamos encontrando a medida que la policía tristemente delinquen, y la policía a algunos de ellos los vuelve a encontrar, porque imagínate que hay muchos que vuelven a delinquir, que no es reincidencia, que vuelven a entrar al delito y no los agarra nadie, que es la gran mayoría de los delincuentes. Doctor Sapsay, una mirada sobre esto. No sé si decirlo un fenómeno, no creo que sea único en el mundo, pero bastante singular. En realidad la suelta violó todos los parámetros judiciales, empezando la actuación del juez Violini. Sí, sin duda. Porque Violini le dio categoría de habeas corpus colectivo a algo que debían ser habeas corpus individuales, porque la ley que permite la liberación exige que para cada caso se estudie individualmente. Él lo hizo colectivamente para 800. Pero además, amparándose en una reglamentación muy dudosa, decidió en un tribunal colegiado él solo. Sí. 1 por 3. O sea, es aberrante lo que hizo. Y además, las liberaciones solo pueden tener lugar por delitos de máximo 3 años de pena. Resulta que salieron violadores y asesinos con penas gravísimas también. O sea, no se respetó absolutamente nada, y si no me equivoco, ese amparo que se convirtió en colectivo fue pedido por un abogado de un ente de la provincia de Buenos Aires, que es como el de la memoria o algo así. El Comité contra la Tortura de la Comisión de la Memoria fue avalado. Que es absolutamente kirchnerista, y el personaje, el abogado que lo interpuso, hizo una defensa fervorosa de los pobres detenidos que iban a morir por COVID. Lo estoy viendo en Cipriano García. Cipriano García. Y cuando hablamos con él en este programa, que le dijimos que estaban liberando presos y no le estaban avisando a las víctimas, nos dijo que no, hasta que le dijimos los nombres de esas personas y tuvo que reconocer que eso era así. El tema es que perdón, por lo que ustedes dicen, digo, los jueces pueden no respetar la ley y no pasa nada. Ese es el tema. ¿Es eso? Lamentablemente es así, pero no debería ser. Porque es mal desempeño. Es obvio Deberían que no ser objetos de juicio político. Pero por ejemplo, el fallo Violini. Y Violini ahora sigue operativo. Absolutamente. La sala 1 de la Cámara de Casación Penal bonaerense. Absolutamente. Una sala, Violini es un juez. Yo le quiero dar algunos antecedentes de Violini. Violini es un hombre que intentó ser candidato a la Intendencia de La Plata en las últimas elecciones por el kirchnerismo, no logró el plafón. Fue presidente de la Asociación de Magistrados de La Plata, donde tuvo mucho accionar político, y antes integró en esta sala, donde él queda solo, como bien decía el doctor Sapsay, la integró junto a Martín Ordocchi. Martín Ordocchi era el abogado de Aníbal Fernández en aquella causa, cuando él jura que no se escapó de la Municipalidad de Quilmes en el baúl de un auto. Su abogado defensor fue Martín Ordocchi. A Martín Ordocchi después le fueron pagando con favores de nombramiento, lo convirtieron en juez, llegó a la Cámara de Casación, y hoy Ordocchi, el compañero de sala de Violini, está suspendido por vender, supuestamente, no se ha comprobado todavía, libertades y prisiones domiciliarias a delincuentes, por ejemplo, uno que estaba procesado por un doble homicidio mafioso. Esa es la sala, esos son los jueces. Ordocchi, como
sobrevivió al macrismo con este juicio político pendiente, lo suspendieron, pero nunca llegó el juicio político a hacerse, hoy sigue en un limbo. ¿Cuánto vale una domiciliaria? Y bueno, hay diferentes tarifas. Hay en esa causa, que es la causa, la han conocido por un nombre de alguien que ya no está en la cárcel, que es el ex juez César Melazo. En esa causa, bajo ese paraguas, se fueron descubriendo todas estas situaciones. Ahí había un hombre, Javier Ronco, que estaba procesado por un doble asesinato, ex barra brava de estudiantes. Yo lo fui a ver a la cárcel y charlé con él, que él contaba que él había pagado en persona 80.000 pesos para tener la tobillera electrónica. Él arma el escándalo porque después de ese primer pago, que se lo hace al fiscal de primera instancia, lo caminan. ¿Hace cuánto? No se la dan. Hay que calcular la inflación, ¿no? Eso fue hace unos 3 años. Él paga, y él lo que dice es, yo pagué y no me dieron la tobillera. Entonces tiene que ir un mecanismo superior que Me era... estás jodiendo, Rolo. No, y porque... Che, te pagué y dame la tobillera. Doctor Sapsay, usted dígame que estamos Yo todo no en un momento... no hago penal, pero creo absolutamente todo esto porque sé quiénes son estos personajes, que ha habido otros. Claro. Podría escribirse libros sobre distintos personajes. Germanos, Bueno, el abogado por ejemplo, de Moyano. de Moyano, este personaje que fue el juez de la Musarela. Sí, famoso juez de la Musarela. Nunca jamás se lo condenó, pero además se transformó en un abogado próspero. Claro. Nada menos que abogado de Porque Moyano. es muy entre redituable otros. todo esto. Claro. Lo que hay que tener en cuenta es que muchas veces, yo siempre me acuerdo de algo, Rodolfo Walsh decía de la policía bonaerense de la que picaneaba, él decía, la secta de la picana es también la secta de la mano en la lata. Va de la mano todo. Cuando vos te encontrás con fallos inexplicables, muchas veces lo que hay es dinero de por medio. Claro. Por eso digo, señalo esta relación de este juez Ordoqui con este juez Violini, donde no sabemos, por supuesto, si alguno realmente cobró, pero las sospechas sobre ellos son esas, Pero y los dos siguen siendo entonces jueces. ¿es funcional estas modificaciones al Consejo de la Magistratura? Por supuesto, porque vos tenés jueces amigos que cuando entrás en una situación judicial complicada, en general porque cambió el signo político y entonces tus favores dejan de cubrirte, dejan de tener un paraguas, bueno, en algún momento vas y colectas con los jueces a los cuales vos beneficiaste. En su... Rolo, pero hoy Rodolfo Walsh es un ícono del kirchnerismo. Bueno, está bien, yo digo, lo podés tomar para donde quieras, pero lo que es innegable es que Walsh en su momento denunció a los policías corruptos que picaneaban, que torturaban, como también denunció a la Junta Militar. Digo, hay verdades que se mantienen en nuestro país. Cuando encontramos algunos fallos que no se pueden explicar, bueno, hay que ver lo económico. ¿Pablo? No, yo lo que quería agregar a todo esto que están ustedes aportando es que hay un elemento preocupante, que es que esta semana comenzó el nuevo ministro de Justicia, que es Martín Soria, que evidentemente con sus primeras declaraciones ya se está mostrando como un Aníbal Fernández bis, porque sale con todo contra la justicia, va a por el procurador interino Casal, está teniendo declaraciones muy duras, con lo cual digo, y también va a ir a trabajar de la mano de diputados como el diputado Rodolfo Tailade, o sea, van de punta contra la justicia integralmente. Entonces a mí me parece que aquí hay un elemento mucho más preocupante de toda esta cuestión, que tiene que ver con que desde el gobierno va a haber una ofensiva contra el Poder Judicial que va a hacer que las cosas, que los ejemplos de vudú aparezcan. O sea, o que, por todo lo que estaban contando vos, Rolo, digo, yo no puedo entender cómo el juez Violini no sufrió un juicio político, no fue sometido a un juicio político con lo que ha pasado. Entonces me parece que el elemento de la llegada de Soria al Ministerio de Justicia modifica una cuestión que era un Ministerio de Justicia con alguien cercano al presidente y con un perfil moderado, podemos decir. Por ahí lo más fuerte que salió de ahí era una reforma judicial rara, que no sabíamos bien cómo iba a terminar. Me parece que hoy tenemos un clon de Aníbal Fernández manejando la justicia a nivel nacional. Doctor, agradeciéndole su visita, le hago la última, que tiene que ver con un análisis de las primeras expresiones de Soria, que ya dijo hoy mismo que es, dijo de Casal, el procurador, dijo que es inaceptable que siga en el cargo. Bueno, eso es absolutamente absurdo porque Casal es el producto de la falta de acuerdo político para poder designar con 2/3 de votos del Senado, que debe dar el acuerdo, un procurador general definitivo. Eso no viene de este gobierno, eso ya viene del gobierno de Macri. Son más de 3 años que el doctor Casal es el procurador provisorio por la ley, porque es el más antiguo en esa posición y por lo tanto, como es un cargo que siempre tiene que estar titularizado, él está allí. O sea que lo inaceptable no sé qué es.
Es lo que la ley manda hasta ahora. Lo inaceptable es que no se logren acuerdos políticos para que se cumpla con lo que la Constitución dice y lo provisorio se transforme en definitivo, no sacar a patadas a alguien. Bien. Ahora, yo creo que él es un hombre que es el producto de la debilidad de Cristina hoy. Como no han logrado, a pesar de que Lozardo no era la ministra de Justicia de modo de ver, era Mena, era Pietragala, Garrigós de Rébori, Guado de Pedro, el hermano de Guado de Pedro, eso era que estos son los mismos los que quedan, entonces pone una especie de Rottweiler que grita.